38. Un viaje al corazón de Dios. Este viaje al corazón de Dios se fundamenta en los atributos de Dios. Estamos hablando sobre la misericordia de Dios. Según de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, la bondad es la fuente de la misericordia. Aunque debo decir que no es completamente cierta esta declaración, porque podríamos pensar que la bondad es mayor que la misericordia. En algunas funciones la bondad es importante, en otras la misericordia es importante, pero la idea aquí es para que podamos nosotros considerar que dentro de todos esos atributos de Dios, la bondad fluye o resulta o aparece la misericordia. El lenguaje que se usa se refiere al infinito. Esa es la razón por la cual en nuestros conceptos no pueden checar, no pueden decirnos completamente ese conocimiento. Tengamos presente que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Nosotros somos pasajeros. Entonces, cuando se trata de describir a Dios o hablar de Dios, se está quebrantando nuestras propias reglas. O sea, tenemos que hablar de esta manera para hacer aclaraciones. Estamos usando conceptos humanos para poder generar en nuestra vida, en nuestra mente, esa convicción o esa capacidad para analizar y reflexionar. Pero tenemos que aceptar que se caen las trampas semánticas en las que no se desea caer. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras en su contexto. Y como está hablando de los atributos de Dios, pues el contexto sería Dios. Pero también está hablando de la relación de nosotros con Dios, por lo tanto, se trabaja de esa manera en ese contexto también del hombre con Dios. Y tenemos que definirlo, considerarlo, para tener ese diálogo. Ese diálogo con los conceptos divinos. Cuando se dice que un atributo es la fuente de otro, no se está usando el lenguaje correcto, ya lo decíamos ahorita. Pero se expresa así para que pueda ser comprendido. Hemos dicho, y lo recalcaremos más adelante también, ningún atributo es superior a los demás atributos. Ningún atributo es inferior a los demás atributos. Cada atributo tiene su propia función, su propia razón de ser. Entonces pensémoslo de esta manera, ¿no? La idea es que comprendamos que la misericordia fluye en una búsqueda, en una intención de tender la mano al que está necesitado. Porque Dios, por su misericordia, no quiere vernos sufrir, menos que seamos condenados. Entonces, si se usara conceptos absolutos, es probable que nosotros no pudiéramos digerirlos. Entonces, la infinita bondad es enseñada a lo largo de toda la Biblia. La bondad es eso de Dios que desea la felicidad de sus criaturas. La bondad.
O sea, la misericordia es esa parte del atributo de Dios, ese elemento, atributo de Dios, que no desea el sufrimiento de nosotros. Entonces, esa irresistible urgencia de Dios por otorgar bienaventuranza, dicha, felicidad al pueblo de Él, o a los seres humanos, ¿no? Simplemente sería esa parte de la bondad y de la misericordia. Entonces, la infinita bondad de Dios es enseñada a lo largo de toda la Biblia. La bondad es eso de Dios que desea la felicidad de sus criaturas. Veamos, de todo el ser humano, de todo lo creado, es irresistible, esa irresistible urgencia de Dios por otorgar bienaventuranza, porque Dios, la bondad de Dios, se deleita en el deleite de su pueblo, pero sufre con el sufrimiento de su pueblo. Otra palabra muy difícil de entender con relación a Dios. Pero esa misericordia tiene esa característica. Desearía poder enseñar esto a los hijos de Dios. Entonces, Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Otra vez recalcando. Dios se deleita en el deleite de su pueblo, porque su anhelo más profundo en su misericordia es que la creación de Él pueda ser restaurada, aunque Él sabe que no va a ser restaurada completamente. Pero eso no quiere decir que se autoengañe Él. Eso quiere decir que cuando estemos en su presencia, todos nosotros nos vamos a dar cuenta que tuvimos esa misma oportunidad. Simplemente. Que no la aprovechamos, ese es problema de nosotros, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios se deleita en Dios. Dice en Isaías 63, 7 al 9, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Veamos lo que hace la misericordia, ¿no? Veamos lo que hace la misericordia. Entonces, Dios se deleita en el deleite de sus amigos. Dios también sufre con esos amigos. No se deleita en el sufrimiento de sus enemigos. Dios nunca menosprecia ni se regocija al ver que alguien se tuerce de dolor. Si Dios tiene que castigar, no se agrada del castigo. Él dice, no quiero la muerte del pecador. Dice Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de su camino? La respuesta es que Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Él no se goza en el sufrimiento de nadie, porque su misericordia es la búsqueda de la bienaventuranza de cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga.